ese momento. Eh, Sin mayores introducciones, quisiera meditar con ustedes en ese desafío que es interpretar la Biblia, específicamente en sus historias. La Biblia, obviamente, somos conscientes de que la Biblia posee gran parte de su contenido literario conformado por historias bíblicas. Así que la parte más difícil de interpretar la Biblia son exactamente ahí. Uno va a decir, no, que las profecías, que Apocalipsis, eso de verdad es difícil. Pero yo tengo una teoría. Es mucho más difícil de interpretar en las historias bíblicas porque en la profecía, en el Apocalipsis, uno asume de partida que no sabe qué es lo que dice. Y uno queda así a principio convencido de su incapacidad. Con relación a las historias bíblicas no es así. Uno piensa que es una historia y dice, bueno, pues es una historia. O sea, ahí dice claramente lo que es y saca conclusiones que pueden ser profundamente equivocadas. Así que quisiera compartir con ustedes un poco sobre cómo leer y entender lo que la Biblia tiene para decir. Estoy compartiendo mi pantalla. Si usted tiene alguna dificultad, avísenme, en especial por audio, porque aquí como estoy con la pantalla llena, puede que yo vea su mensajito ahí en el chat, ¿no es cierto? ¿Cómo leer la Biblia y entender lo que ella quiere decir? Normalmente las personas leen la Biblia así, ¿no es cierto? La gente saca una parte de la Biblia, ¿no es cierto? Aquí dice, en portugués, ¿no? Dice, no juzguéis. Eh, y todo el resto la gente lo salta por alto, ¿no es cierto? Haciendo un paréntesis aquí, vamos a poner todos los que nos están hablando, a poner en el silencio, en modo silencioso, porque ahí evita el ruido ambiental, ¿no? Que puede molestar a los demás hermanos. Así que pongan todos sus micrófonos en silencio y cuando quieren hablar, ahí pueden habilitarlo. Entonces hoy día el problema es ese. La gente lee la Biblia de una forma sesgada, ¿no es cierto? Y cómo evitar entonces el problema. Una correcta apreciación de lo que es la, eh, eh, la Biblia nos ayuda a evitar ese tipo de lectura sesgada que nosotros vemos aquí que en situaciones como esa, ¿no? Eh, ¿Hasta aquí todo bien? Uh, Cuando nosotros leemos las escrituras, no siempre entendemos lo que estamos leyendo. Una S quedó. Eso. No siempre estamos entendiendo bien lo que leemos. Porque nosotros tenemos muchas veces un problema de comprensión lectora que es típica del latinoamericano, ¿no es cierto? Seamos honestos, no sé si todos son de Chile, de otros países. Uh, en Latinoamérica se lee muy poco. Y lo poco que se lee mal. En el mundo evangélico también se lee poco. Pero lo poco que se lee, y yo desafío a que vayan a muchas librerías, la calidad de los libros, no digo ni siquiera la calidad teológica, que ahí sí también es un otro tema, pero la calidad literaria de los libros, de muchos libros que leen los evangélicos, tampoco es de animarse. O sea, hay una gran dificultad lectora en nuestra sociedad y sobre todo en temas o en estilos como romances, como fábulas y historias. Por lo tanto, si uno no está acostumbrado a leer historias, eh, parece que alguien está ahí con el celular vibrando. Por eso digo, pongan en silencioso para que no te suene en la clase
que se va a quedar grabada y los demás van a ver y decir, oye, el hermanito. Eh, Eso pasa con nosotros porque tenemos esa dificultad de acercarnos a un estilo literario, que es un estilo literario común en nuestras culturas, y por lo tanto, cuando nos acercamos a la Biblia y en los textos que tienen ese estilo literario narrativo, sufrimos igualmente de las mismas dificultades que encontraríamos en un texto de Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no? Es por eso que yo creo que mucha gente se aburre de leer porque no entiende. ¿Eh? Si entendiese, disfrutaría más. Y también lo mismo pasa con la Biblia. Mucha gente no lee tanto la Biblia porque no la entiende y se aburre, pero no la entiende no solo porque la Biblia en sí es compleja, y obviamente trae sus complejidades, sobre todo si estás leyendo en una versión con un lenguaje más antiguo, como la Reina Valera 60, ¿no? O la Reina Valera 909. Entonces es un lenguaje que uno no está acostumbrado, ¿no es cierto? Nosotros nos decimos, vosotros sois, ¿no es cierto? Es más difícil, utilizamos otro tipo de lenguaje. De manera que cuesta un poco entender si el lenguaje es más difícil y cuesta también entender si yo tengo alguna dificultad lectora. Entonces, partimos por ahí, ¿no? Si queremos entender las historias bíblicas, tenemos que volver un paso atrás y decir, primeramente tenemos que entender historias, ¿no es cierto? Cualquier historia, narrativas, cualquier narrativa. Si entendemos bien cualquier narrativa, hemos tenido un gran avance para leer y entender correctamente las narrativas bíblicas. Entonces la gente dice, es que me cuesta entender, es muy difícil, y las narrativas nos traen lo que nosotros esperamos que ellas traen, ¿no es cierto? Así que el objetivo de la buena interpretación es llegar al sentido claro del texto. ¿Qué es lo que realmente me quiere decir? Les cuento que, y voy a compartir un poco de esto durante este momento, en mi iglesia nosotros estamos predicando en una serie de mensajes llamado ¿cómo se llama? El Panorama Divino. Una serie de mensajes, son 40 mensajes, basados en los principales temas e historias de la Biblia. Entonces empezamos con la caída, luego con la creación, la caída, luego el diluvio, Abraham, ¿no es cierto? El llamado de Abraham, luego el sacrificio el posible sacrificio de Isaac. Ahora, la semana pasada hablamos de José, la semana siguiente vamos a seguir hablando de José. Entonces, estamos predicando en historias bíblicas. Y es difícil predicar historias bíblicas porque no es como predicar en textos disertativos donde el autor dice claramente hacia dónde apunta. Y la dificultad reside en entender correctamente la interpretación de la palabra A o B y con eso estamos. Es compleja porque hay muchos peros en ese tema y es un gran desafío, pero es fabuloso. Así que ese es nuestro desafío principal, entender cuál es el sentido claro del texto, qué es lo que realmente me quiere decir ese texto. Ahora, tenemos ahí dos elementos definitivos para la interpretación bíblica. Primero, debemos entender que uno como lector es intérprete. Estoy en una clase. ¿Cierto? Uno como lector es intérprete. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que todos nosotros al leer estamos necesariamente interpretando la Biblia. Entonces yo tengo que verme a mí como un intérprete. Tengo que ver que yo tengo que utilizar de recursos, recursos gramaticales, recursos interpretativos de la manera más básica, como en el sentido de decodificar este lenguaje, decodificar esta afirmación, las construcciones, como el autor va armando. Entonces, yo también soy un intérprete y no solamente una persona que ve
o que recibe una interpretación lista. Todo el acercamiento a las escrituras presupone que yo me acerco como un intérprete de ella. Y entender que yo soy un intérprete implica en que yo tengo que tener ciertas habilidades, ciertas condiciones y ciertas convicciones al momento de interpretar las escrituras. Tengo que reconocer también la naturaleza de las escrituras y eso es importantísimo. Lo que yo pienso de las escrituras define claramente el tipo de interpretación que nosotros vamos a obtener al final. Si yo entiendo que las escrituras es la fiel revelación de Dios, la revelación especial de Dios, inspirada, infalible, inerrante, esa definición me va a condicionar obviamente a recibir lo que la Biblia dice de una manera. Si yo entiendo que la Biblia trae contenidos que pueden ser divinos, pero también hay contenidos que no son divinos, que son humanos, que fueron puestos ahí por la comunidad cristiana posterior, yo voy a obviamente llegar a otras conclusiones que no son las mismas del anterior y obviamente eso me va a cambiar el destino final. Por lo tanto, entender y definir la naturaleza de las escrituras desde un principio es fundamental. Así que tenemos nosotros entonces dos tareas principales. ¿Qué podemos decir? En realidad es una única tarea, pero aquí yo los divido por razones pedagógicas más que nada. Dos tareas. La tarea del exégesis es la primera, que es la de extraer el sentido del texto. La palabra exégesis tiene exactamente ese sentido, ¿no es cierto? De sacar hacia afuera el sentido y no de imponer. El contrario de exégesis es la eisegesis, E-I-S, eisegesis, que eis es hacia, ¿no? Y ex es desde, ¿no es cierto? Entonces, exégesis tiene el sentido de sacar el contexto, de sacar el sentido, y eisegesis sería el trabajo de poner, meter en la historia o en el texto bíblico el sentido. Y nosotros que creemos, por la naturaleza de las escrituras, creemos que las escrituras son inspiradas por Dios, útiles para nuestra formación, nuestra educación. Por lo tanto, nosotros debemos someternos a las escrituras, a la autoridad de las escrituras, y ese sometimiento implica en una correcta exégesis. Es decir, el sentido que las escrituras tiene por sí mismo es el que vale, y no el sentido que yo quiera dar. ¿Cierto? Eso es muy importante. Pero al acercarme y hacer el exégesis es una forma bastante práctica de decir cuál es la tarea de estudiar la escritura. Es decir, cuando hablamos de exégesis estamos hablando de ir al texto bíblico en los idiomas originales y traducir el texto bíblico en estos idiomas para nuestro idioma, analizar las condiciones gramaticales, el contexto cercano, el contexto amplio, hacer todas las análisis del texto para poder ahí entonces buscar entender cuál es el sentido, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos en hermenéutica, estamos hablando del concepto que está por detrás de esta exégesis, ¿cierto? Entonces, la hermenéutica es más bien, para poder decirlo de una manera, ¿no? Muchos otros autores van a poner las dos cosas como con un exégesis y hermenéutica como la misma cosa, otros las van a dividir, para que entendamos aquí. Hermenéutica tiene que ver con métodos de interpretación. Y hay distintos métodos de interpretación, es decir, hay distintas hermenéuticas, ¿cierto? E incluso la palabra hermenéutica también es utilizada en el contexto legal, donde uno va a interpretar las leyes del país. El abogado tiene que utilizar una correcta hermenéutica. Y si la hermenéutica difiere de la hermenéutica del juez, obviamente que se va a producir una discusión donde se va a llegar a un debate sobre cuál es la hermenéutica que define entonces la lectura de ese texto legal, cuáles son los parámetros, ¿cierto?
Y por hermenéutica nosotros podemos resumir de una forma bien resumida como la discusión, el estudio, la ciencia de los métodos de interpretación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ser introducidos en esas dos tareas para poder llegar a interpretar correctamente el texto bíblico. Y obviamente hoy día nos vamos a tener una charla y aprender a hacer un exégesis, que obviamente eso toma bastante tiempo, pero es básicamente un entendimiento hermenéutico de las narrativas bíblicas, ¿no es cierto? Alguien me escribe aquí en el chat, déjame ver si puedo ver eso. Buenísimo. Ya, así que ¿qué es lo que es, o cómo podemos nosotros elucidar lo que es exégesis, ¿no? La idea por detrás de la exégesis, el objetivo de la exégesis, es descubrir la intención original de los escritores. Y esa es una pregunta que no siempre nosotros nos hacemos cuando vamos a estudiar la Biblia. Abrimos un texto bíblico y tomamos el texto y queremos saber qué es lo que nos dice para nosotros. Entonces, si yo abro aquí en un texto bíblico aleatoriamente, ¿no es cierto? Y habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá sobre él. Entonces yo quedo pensando, ¿qué significará eso para mí? Querrá decir que entonces, porque Dios dijo que el fuego del holocausto tiene que estar toda la noche, significa que de la misma manera que el holocausto está prendido toda la noche, nosotros tenemos que orar toda la noche, y justo está este viernes una vigilia en mi iglesia, y yo leo a los hermanos, así dice la palabra de Dios, que el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche. Y eso significa que Dios quiere que nosotros oremos toda la noche. Y no solamente hasta las 12 o hasta las 2 de la mañana, sino que hasta la mañana tempranito. Mira, yo no hice el exégesis en ese texto, pero puedo afirmar que ese tipo de interpretación desconsidera totalmente el texto. Toma el texto como un pretexto para decir lo que uno ya quería decir. Así que no es eso la exégesis, eso es la exégesis. Tenemos que preguntar qué es lo que el autor, no la persona que está diciendo acá, porque el texto que está escrito fue escrito por alguien, por un autor, obviamente un autor inspirado por Dios, y obviamente que es la intención de Dios de que entendamos y aplicamos. Vamos a llegar ahí, pero para llegar a aquello que Dios me quiere decir en ese texto, yo tengo que preguntar primero qué es lo que la persona que escribió quería decir con esto. ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que tenía en mente? Esa persona que escribió ese texto, que creemos que puede haber sido Moisés, cuando él escribe esto, él escribe para alguien, para que alguien lo lea. Es así que funciona el proceso interpretativo. Alguien escribió en un dado momento para que un otro grupo de personas en determinado momento pudiese leer y entender. Entonces, cuando nosotros escuchamos un mensaje en las noticias, este mensaje es dado para que el público objetivo de este mensaje pueda decodificarlo y entenderlo. Entonces, por ejemplo, yo les doy el ejemplo que como extranjero aquí en Chile, cuando yo llegué, me costaba muchísimo, a veces me cuesta también entender qué es lo que dice, qué es lo que decían las portadas de los diarios. Primero, yo no conocía a ningún político, entonces necesitaba el nombre del político, yo no sabía quién era. No conocía a nadie de la farándula, no conocía a nadie del mundo de las artes, musical, ni nada de eso. Entonces, toda la parrilla, por ejemplo, la parrilla del Festival de Viña, por ejemplo, para mí era todo desconocido, excepto algunos gringos que aparecían ahí. Los demás,
la parte latina, yo la desconocía. Entonces, cuando veía las portadas de las noticias, yo quedaba así, por Dios, ¿qué quiere decir eso? No entiendo. Y yo entendí el español, entendí el castellano, podía leer la Biblia y entenderla decentemente, pero no podía leer de ninguna manera y entenderla, entender las portadas de los diarios, sobre todo los diarios más populares, ¿no es cierto? Ahí la última noticia, y diarios que utilizan de una palabra más, así como menos oficial, por decirlo así. Me costaba muchísimo. Pero obvio, las portadas de los diarios estaban dirigidas a personas que entendían, ¿no? Quiénes eran esos personajes y, y por lo tanto podían hablar en un determinado idioma o dialecto local que solamente los entendidos entenderían. Lo mismo pasa con las escrituras. Ahora, supongamos lo siguiente. Nosotros estamos ahí. eh, eh, Durante el año se te acerca su señora y te pregunta, mira, mi cumpleaños se acerca, ¿cierto? Y uno tiene que reaccionar ante esa afirmación. Simplemente dice, mi cumpleaños se acerca. Y ahí hay muchas interpretaciones, no digo muchas, algunas, para esta afirmación. Una puede ser eh, que le va a decir mi esposa que el año avanza rápido. De repente, mi esposa tiene su cumpleaños en el segundo semestre y querrá decir, mira, ya se acerca mi cumpleaños, en el sentido de que eh, el año se está El año está volando, el tiempo está pasando rápido, ¿no es cierto? Estamos en junio, luego es agosto y ya viene el cumpleaños, así que sería una comprensión posible, obviamente si el cumpleaños de la persona correspondiente calza con el final del año. Otra opción es, mi esposa me quiere decir que ella está envejeciendo porque tan pronto hizo cumpleaños el año pasado y ya se está cumpliendo de nuevo y se está poniendo vieja la señora. Um, Esa es una interpretación. Dudo muchísimo que sea la idea, pero, ¿no es cierto? No podemos descartar ninguna de las posibilidades. La tercera opción sería que simplemente ella me dice, mi cumpleaños se acerca, porque ella asume que tú sabes que cumpleaños implica en un regalito. Entonces, conociendo cómo son de repente los maridos, ¿no? Olvidadizos, ella está haciéndose un favor de recordarme de que su cumpleaños se acerca y que, por lo tanto, yo tengo que ponerme al tanto y buscar medios de comprarle un regalito, hacerle una sorpresa, algo quiere, ¿no es cierto? Ella no me dijo, cómpreme un regalo. Ella simplemente dijo, mi cumpleaños se acerca. En el contexto voy a entender eso. Si ella dice eso con la intención de querer un regalo, y yo asumo que lo que ella quisiera decir era simplemente que el año avanza rápido, o que ella se está poniendo vieja, puede que tengamos algún problema cuando llegue el día de su cumpleaños, ¿no es cierto? Porque yo no entendí el, el mensaje. Si es posible que pase eso en una conversación, imagínate con las escrituras, ¿no? Así que ese es eh, el desafío que nosotros experimentamos. Ahora, eh, para que podamos avanzar aquí en ese tema, déjame pasar a esto. Uh, un segundo.
Eso. Nosotros tenemos que entender que cuando vamos a analizar un texto bíblico, tenemos que trabajar en los dos contextos, ¿cierto? Eh, Primeramente, eh, tenemos que entender que todo texto está enmarcado dentro de un contexto histórico. Y por contexto histórico quiero decir, ese texto fue escrito en un tiempo, en una época, por un autor, pensando, en primer lugar, a un grupo de personas que lo iban a leer, ¿cierto? Entonces yo tengo que entender quién es el autor, cuándo escribió, para quién escribió, a qué problemas buscaba solucionar el autor con ese texto, ¿cierto? Cuáles eran las condiciones en las cuales él se encontraba, el pueblo se encontraba, para poder obviamente mínimamente entender de qué se trata, qué apunta. También tengo que entender el contexto literario. ¿Qué quiere decir con contexto literario? Ese texto está enmarcado dentro de un libro. Ese libro tiene un comienzo, un medio y un final. Entonces yo tengo que entender cuál es la estructura de ese texto, en qué momento viene mi texto, qué es lo que decía antes, qué es lo que va a decir después. Porque obviamente lo que el autor quiere decir tiene mucho sentido con lo que viene antes y con lo que viene después. A veces nosotros estamos leyendo el texto y parece que determinada parte del texto no tiene absolutamente nada que ver con lo que viene antes y después. Está suelto, está suelto. Pero el desafío nuestro es ir y buscar, ver cómo estas partes se relacionan entre sí. ¿Por qué el autor puso de esta manera? Les doy un ejemplo. Génesis 37 tenemos la historia de José, el inicio de la historia de José y los sueños de José. La historia se desarrolla hasta el versículo final y luego el capítulo 38 va a hablar de Judá y Tamar. Y uno se pregunta, pero ¿qué tiene que ver la historia de Judá y Tamar en el entremedio cortando la historia de José? ¿Por qué no salta directamente o pone la historia de Judá y Tamar antes, en el capítulo 30, como el capítulo 37, y luego después sería el 38 y el 39 y secuencia la historia de José? ¿Por qué entrecortar la historia de José con la historia de Judá? ¿Qué tan importante tiene eso? El autor tiene una intención. Mi desafío en el momento de interpretar las escrituras es buscar entender cuál es esa interpretación. Obviamente aquí tengo que hacerles ciertas preguntas de semántica. Es decir, ¿cuál es el sentido de esas palabras? ¿No es cierto? Preguntas de gramática. ¿Qué es lo que, ¿Cómo interpreto correctamente estas palabras? Tengo que seleccionar las palabras claves porque hay palabras repetidas, hay palabras importantes, palabras que suceden una única vez. Entonces, tengo que hacer ese análisis para entender qué es lo que qué es lo que está escrito, cuál es el contenido, ¿cierto? Y eso es interesantísimo porque la gente no se pregunta esto, qué es lo que efectivamente está escrito, literalmente. ¿Cuáles son las palabras y qué es lo que significa cada una de ellas y cómo ellas se relacionan entre sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros asumimos que el texto dice cosas cuando en realidad no lo dice, ¿cierto? Un texto bastante común que la gente incluye palabras ahí en el sermón de la montaña se presta para eso, ¿no? La gente tiene cierta familiaridad con los textos y como que salta partes, ¿no? Y asume otras cosas ahí. Ahí hay varios textos que apuntan a eso. Jesús habla ahí del amor a los enemigos, ¿no es cierto? Y, y a veces uno se olvida de ciertas partes, ¿no? Tenemos varios otros textos aquí que apuntan a ese sentido, pero les doy un ejemplo. Cuando uno lee ahí, cuando dice Pablo, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien, y uno queda con eso, ¿no? Y se olvida del contexto donde decía que, bueno, ayudan según el propósito de Dios
para la persona y no según el propósito de uno, ¿no? Entonces, a lo que Dios considera bien y no lo que yo considero bien, eso cambia mucho. Entonces, son preguntas que uno tiene que hacer e ir cuestionándose en la medida en que va analizando el texto. Ahora, dentro de la hermenéutica nosotros tenemos que ir preguntando qué es lo que el texto significa para mí. Primeramente, de una forma general, de la manera como yo me acerco. Y también debemos ser coherentes. Llegamos al texto apurado por aplicar a nuestra realidad y es un gran error. Debemos comenzar por lo que el texto está efectivamente diciendo y no comenzar por la aplicación, ¿no es cierto? Así que la buena exégesis nos protege de una mala interpretación. Ahí hay varios comentarios aquí en el chat, déjame ver. ¿Qué pasa? Aquí no me aparece el cuadro blanco en la diapositiva. Ya, ahí parece, no sé si ahora se sacó. Sí. Ahora sí se ve. Y la buena exégesis nos protege de una mala interpretación. Así que debemos cuidar de eso. Vamos a conversar bastante rápidamente sobre ese tema. Voy a poner acá. Parece que se quedó pegado aquí. Eso. Aquí, eso. Aquí, eso. ¿Cómo leer y entender narrativas bíblicas? Algunas ideas, ¿no? Primeramente, tenemos que entender que las narrativas son historias. Son muchas historias, pero que conforman una única historia, la historia de Dios. La Biblia cuenta una única historia. Es la historia de la redención del pueblo de Dios. Su propósito es mostrar a Dios obrando en la creación y en su pueblo. Así que no alimenten esta idea de que la Biblia tiene un montón de historias y son historias aisladas, desconectadas unas de las otras. Esa es la razón por la que nosotros fracasamos de enseñar la Biblia a los niños, porque contamos a los niños que la Biblia son un montón de historias aisladas, desconectadas. En la historia de José, en la historia de Abraham, en la historia de Isaac, en la historia de Sansón, en la historia de David. No, es la historia de Dios. Dios es el héroe en todas las historias. Él es el Salvador en todas las historias. Él es mostrando su poder, su salvación, su gloria, su majestad, su juicio en todas las historias. Hay una única historia, que es la historia de Dios salvando al mundo. Esa es la historia bíblica. El gran personaje del inicio al final es Jesucristo. En el Antiguo Testamento Jesucristo es simbolizado. Él está de una forma oculta, siendo presentado a través de los símbolos, a través de metáforas. Pero en el Nuevo Testamento Él sale a la luz y lo vemos claramente. Y al ver a Cristo claramente en el Nuevo Testamento, conectamos con la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento para que este simbolismo de Cristo en el Antiguo Testamento, reforzado con la idea del Cristo vivo que vemos en el Nuevo, pueda producir una imagen más brillante de ese mismo Jesús para nosotros. Así que eso es como tenemos que entender la Biblia. No utilice la Biblia como un montón de historias en secuencia. No es como los cuentos de hadas o los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no es cierto?, que uno cuenta a los niños. No, es una única historia. Entonces, cuando vayamos a contar para los niños y también para los adultos, porque, ojo, un niño aprende muy rápido, pero los adultos no. Esa es la verdad. El niño aprende rápido. Si tú le explicas ahí, él va a entender. Y si muestra claramente en su idioma, él lo va a entender. A los adultos les cuesta.
Entender que no son muchas historias. Es una única historia que está conectada una con la otra. Si logramos hacer ver esto, vamos a poder avanzar mucho en lo que es la interpretación bíblica. Pensemos aquí las narrativas bíblicas, los tres niveles de narrativa bíblica específicamente en el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, como un todo, tenemos un nivel superior. Que tenemos ahí, que cuenta la historia básica de la creación, caída, pacto, redención. Entonces, de esto está hablando el Antiguo Testamento. Cuenta la creación del ser humano, la caída del ser humano, el pacto de Dios con el ser humano, y cómo se procesa, cómo camina esa historia de redención, cómo se concreta este pacto, ¿no? Ahora, tenemos el nivel intermedio. El nivel intermedio está dividido en dos. La historia universal, que es la historia que está de Génesis, Génesis de 1 a 11, básicamente, pero específicamente después de la caída de 3 o de 4, que sea, al capítulo 11, donde está la historia de las genealogías antiguas, la historia de Babel, la historia del diluvio, ¿no es cierto? Entonces, ese trozo de la Biblia cuenta la historia universal, y tenemos desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, tenemos ahí la historia de la redención, como que limitándose a la familia de Abraham, porque desde esa familia Dios, con esa familia, con Abraham Dios haría un pacto, o confirmaría este pacto, de hecho, formando a partir de Abraham una nueva nación, y a través de esta nación iba a venir el Redentor, ¿no es cierto? Y tenemos el nivel inferior. El nivel inferior están las narrativas individuales tal cual. O sea, la historia de distintos personajes, ¿no? Está en un nivel inferior. ¿Qué es lo que significa este cuadro aquí? Significa que cada historia que yo estoy leyendo está en el marco, o es la historia universal o es la historia de Israel. Entonces yo tengo que ver dentro de este marco. Y esta historia de Israel o historia universal está en un marco amplio, superior, donde está contando efectivamente la historia de cómo la creación caída está siendo redimida por Dios. Esa es al final, todo termina en cómo la creación caída está siendo redimida por Dios. Y yo tengo que tener muy claro ese cuadro para no fallar en la interpretación, para que podamos avanzar y ya ir terminando principios prácticos para la interpretación de las narrativas. Déjame, siempre me pasa eso. Déjame solo corregir aquí rápidamente, porque ahí siempre me pasa. Aquí. Buenísimo. Aquí. No sé por qué se me falló. Principios para la interpretación de las narrativas bíblicas. Generalmente, voy a cortar esto. Una narrativa bíblica generalmente no enseña directamente una doctrina. Eso es una realidad. La Biblia obviamente que enseña doctrinas. Y muchas veces esas doctrinas están respaldadas en textos más claros, directos, disertativos, donde el autor va a decir de una forma directa cuál es la doctrina creída, ¿cierto? Las historias bíblicas, ellas cuentan eventos que no son necesariamente repetibles por sí mismos. Entonces, no es porque Moisés abrió el mar, de hecho quien abrió fue Dios, pero no es porque Dios abrió el mar a Moisés que no te va a abrir a ti,
no es porque las murallas de Jericó cayeron que el muro del vecino va a caer, no es porque el sol se detuvo para Josué, que el sol se va a detener para ti cuando esté atrasado por algo. No, esto es importante, ¿cierto? En segundo lugar, usualmente las historias, las narrativas bíblicas ilustran una doctrina o doctrinas enseñadas de modo propositivo en otros lugares. Es importante entender eso. El texto narrativo no es un texto normativo necesariamente. Le está contando un evento y por lo tanto tiene una calidad diferente de otros textos propositivos, disertativos, más claros. La idea es mostrar algo que fue vivido por el pueblo y cómo Dios se manifestó en el pueblo y las implicaciones, las aplicaciones van más allá de simplemente haga como ellos hicieron o no haga como ellos hicieron. ¿Se entiende? Aquí hay algunos comentarios, vamos a ver qué dicen en el chat. Si me enseña doctrina, ¿qué nos enseña? Mira, les explico. Las narrativas bíblicas están contando una historia que va a ser complementada por otros textos de la Biblia para fundamentar una doctrina bíblica. Entonces, por ejemplo, cuando yo leo Génesis 37, no me está trayendo una doctrina, no es un texto que me enseña claramente aspectos doctrinales de manera tal cual que yo pueda decir, basado en ese texto, yo puedo afirmar que los sueños son una forma de promover la discordia en el hogar. Qué sé yo, estoy inventando. Pero no, o sea, no es eso. Pero fue lo que pasó. Pero no es eso. O sea, tengo que tener ese cuidado. Normalmente, ¿qué es lo que funciona? ¿Para qué sirven las narrativas? Para ilustrar una doctrina o doctrinas enseñadas de modo propositivo en otros lugares. Las narrativas registran lo que sucedió, no necesariamente lo que debiera haber sucedido. Y tampoco significa que se deba repetir. Entonces, tengo que entender eso. No siempre, por ejemplo, Génesis 38, donde Judá, después de haber fallecido sus dos hijos, él debía haber entregado el hijo menor para casarse con la viuda del hermano mayor que falleció y no lo hizo. Entonces, él, ya estando viudo, va a viajar a un otro lugar y en el medio del camino él ve a una prostituta y se acuesta con esa prostituta. Entonces, o sea, no significa que la Biblia está validando ese comportamiento, ni siquiera está validando el tener muchas esposas. No, eso es lo que pasó. ¿Debería haber sucedido así? ¿Eso es lo ideal? ¿Eso es lo correcto? No, y digo más, lo que las personas hacen en las narrativas no es frecuentemente un buen ejemplo para nosotros. Entonces, no podemos asociar la interpretación de las narrativas a esa lógica de que yo tengo que hacer lo que los personajes que yo considero como los héroes están haciendo. Porque como la gente interpreta, por ejemplo, la historia de José como un héroe, y tenemos que ser como Moisés. Pero si nosotros reflexionamos en Génesis 37, vamos a descubrir que José era un hijo de papá consentido, era un soplón, ¿no es cierto? Porque él era un delator de sus hermanos, más encima era agrandado, y era tan agrandado que su padre, que le tenía profundo cariño, quedó para adentro cuando él contó los sueños, y la Biblia dice, no solamente por el contenido de los sueños, que ya por sí era complicado, pero por la forma como contó, por la manera como contó. Entonces,
Obviamente ese no es un ejemplo. Por lo tanto, asociar directamente que lo que la gente está haciendo es lo que uno debiera hacer es bastante problemático. Dice, eh, aún aquella historia puede mostrar actitudes que no se deben repetir y al visualizar eso no se consideraría doctrina, no necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Para que sea efectivamente una doctrina y no simplemente eh, eh, la ilustración de un comportamiento, tiene que estar respaldado por lo que dice el escopo completo de la Biblia. Entonces, no es que no sean textos que no traigan ninguna información. Porque digo, ¿qué es lo que es doctrina? Doctrina es el dogma, es lo que yo debo hacer, lo que yo debo creer. Obviamente que la Biblia toda trae cosas en las cuales creer, ¿cierto? Pero no necesariamente un ejemplo es por sí mismo la fundamentación, o debiera ser la fundamentación de una doctrina. De hecho, que las narrativas son un ambiente peligroso para fundamentar eh, doctrinas que no están respaldadas en todo el escopo. ¿Por qué digo eso? Y eso genera mucha duda, porque muchas veces nosotros solemos inventar doctrinas a partir de narrativas. Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Ese es el punto. Entonces, tengo que acercarme al texto entendiendo que lo que Dios quiere que yo crea está no solamente reflejado de una forma indirecta, pero también de una forma directa, respaldado, dicho de otra manera, no solamente en un ejemplo o en un comportamiento, porque incluso un otro problema es que asumimos que la mayor parte de los personajes están lejos de ser perfecta, también como sus acciones. Entonces, cuando nosotros miremos y nos espejamos en David, por ejemplo, la gente dice, bueno, David era el hombre según el corazón de Dios. Y asume que David era el hombre según el corazón de Dios, porque David probablemente hizo lo correcto, David buscó a Dios y todo eso, pero no. David era el hombre según el corazón de Dios, porque esa frase fue dicha antes de que David entrara en la historia. Dios dijo que David era el hombre según su corazón, en contraste con Saúl. Saúl era el hombre según el corazón del pueblo. Saúl era el rey que el pueblo quería, pero David era el rey que Dios quería. Entonces, entender a David, por ejemplo, como el hombre según el corazón de Dios, no es una comprensión de que David tiene méritos y por lo tanto logró tener la aprobación de Dios. Hizo lo correcto ante... No, esa frase tiene que ver con que David fue escogido por Dios. No fue el hombre que se portó correctamente, fue el hombre que Dios quiso. Dios quiso a David antes que David quisiera a él. Por eso David estaba como él y Dios lo dice, o sea, yo te saqué detrás de las ovejas y te puse como rey de mi pueblo. Ese es el sentido de esa. Entonces, ¿cómo puedo yo simplemente tomar ejemplos, historias y simplemente trasladar a mi época? Es difícil. Entonces, por eso que no son necesariamente textos que filmen o definan una doctrina, ¿no es cierto? Usted mencionó aquellas historias, las historias de Dios queriendo enseñarnos algo. Entonces, solo son historias y no todo aquello aún usando historias que va en contra de los planes deseados. No entendí lo que quisiera decir. Todas las historias son historias de Dios y todas las historias están contando la historia, el plan y el propósito de Dios para nosotros. Lo que pasa es que no es porque un personaje bíblico hizo tal cosa en la Biblia que nosotros debiéramos hacer, ¿no es cierto? No es porque ellos hicieron esto que nosotros tenemos que hacerlo también. Incluso porque vale buscar entender la narración dentro del contexto, del propósito del autor.
El autor está escribiendo no para que la gente en el futuro repita sus acciones, lo que en muchos casos no tiene lógica. El autor está contando eso para mostrar cómo Dios obró en el pasado. Entonces, por ejemplo, en el caso de José, ¿qué historia, qué es lo que yo puedo aprender por la historia de José en el Génesis 37? Yo puedo aprender que hay un Dios que controla cada momento, cada circunstancia de mi vida. Porque todo, desde el favoritismo del padre de Jacob a José, que es equivocado, que es pecaminoso, ese favoritismo pecaminoso de Jacob, la ira y la envidia pecaminosa de sus hermanos, la arrogancia de José ante sus hermanos y sus padres y su padre, todo eso ayudó de cierta manera, trabajó, cuidó tanto lo positivo como lo negativo para que él fuera llevado cautivo a Egipto, y llegando a Egipto Dios lo usó para la salvación de aquellos mismos que lo vendieron. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Que yo tengo que tener un hijo favorito, que yo tengo que esperar que Dios me hable en sueños, que yo tengo que vender al hermano vender como esclava al hermano ese pesado. No, tengo que entender que hay un Dios controlando cada detalle de mi historia, ayudando a bien. Por ahí va la cosa. Pero ¿cómo llego ahí? Buscando interpretar el texto, reconociendo que no es cada frase o cada personaje objeto de imitación. No es cada personaje objeto de imitación, incluso porque ellos están lejos de ser perfectos. No siempre nosotros somos informados al final de la narrativa si aquello fue bueno o malo. Y eso es terrible para nosotros en un proceso interpretativo. Porque nosotros queremos simplemente que la Biblia nos dé buenos ejemplos para imitarlos, y no es así que funciona. La Biblia nos está contando un concepto, nos está contando una historia, un proyecto, un desarrollo. Nos está contando cómo fue que llegamos aquí. Y no siempre cuando cuenta eso nos dice si es bueno o malo. La historia, cuando leemos Jueces, quedamos así. Porque en Jueces tenemos a la historia de Levita y su concubina. Primero, había un levita con una concubina, entonces ya es un gran problema. Segundo, esa concubina se fue, él fue en busca de su concubina y se quedó después de la vuelta a su casa en una ciudad, y nadie le dio abrigo, nadie lo recibió hasta que lo recibió un señor, un caballero, y lo recibió en su casa, y los hombres de la ciudad se dieron todos a la puerta de la casa de este para acostarse con el levita. Y él entonces pone hacia afuera la concubina y la hija del tipo que lo recibió, y los hombres abusan y violentan a esas mujeres durante toda la noche. Y el día siguiente él va, toma eso y cada parte de su cuerpo y envía a todas las tribus de Israel proclamando justicia. Y uno queda, pero ¿qué me está enseñando esa historia? ¡Qué locura! La Biblia no nos está diciendo en ese texto si eso es bueno o malo. Obviamente que nos enseña en otros textos, ¿no es cierto? Pero en ese texto no nos está diciendo, mira, haga esto o no haga esto. Va más allá. Está contando un concepto que trasciende al mismo texto local, ¿no es cierto? Así que sigamos aquí, que estamos justo con el tiempo y tenemos hartos puntos. Todas las narrativas son selectivas e incompletas. Eso es un hecho. ¿Qué significa esto? Significa que el autor, en el momento de escribir una historia, él no tenía el propósito de ser un historiador. Él estaba contando, y sobre todo la Biblia como un texto inspirado de Dios, trae un mensaje de la parte de Dios, obviamente, y que no necesariamente tiene el propósito de agotar todas las circunstancias históricas. Es decir, cuando Moisés decide o empieza a escribir el Génesis, él podía haber escrito qué es lo que pasó con Caín años después, ¿no es cierto? ¿Cuántos otros? ¿Será que Adán y Eva tuvieron otros hijos?
¿Y quiénes fueron? ¿Y qué pasó con uno? ¿Qué pasó con otro? ¿No es cierto? No sabemos. Él optó por relatar esas historias aquí que tenemos. Habrá muchas otras historias. ¿Por qué estas y no otras? Dios lo sabe. Pero lo que sí es importante es que esa selección obviamente es producto de la gracia de Dios, producto de la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. ¿Y por qué son incompletas? Porque no traen todos los detalles de una forma exhaustiva, de una forma a informar todos los ángulos, no. Traen aquello que ellos consideraban importante informar para los propósitos que ellos tenían. Y por lo tanto, yo necesito entender cuáles son esos propósitos, ¿no? Las narrativas no fueron escritas para responder a todas nuestras preguntas. Así que si tenemos un montón de preguntas, ¿y cómo eso y cómo fue eso otro? No siempre el texto nos va a dar esa respuesta. A veces vamos a quedar corto ahí, ¿no? Las narrativas pueden enseñar implícita o explícitamente. A veces las narrativas son bastante claras en lo que Dios quiere enseñar y a veces no. A veces uno tiene que inferir, el proceso es un poquito más lento de entender qué es lo que yo puedo aprender de ese texto. En el final, Dios es el héroe y el personaje central de todas las narrativas bíblicas. Y eso es fundamental para que tengamos eso en mente. Porque si yo parto desde ese principio, voy a ver Dios revelándose aún incluso en un texto como el de Esther, donde la palabra, el término, el sustantivo personal, Dios y Yahvé, no aparece. Dios no es citado en el libro. Pero yo sé que está hablando de Dios, está apuntando hacia Dios, está hablando de su acción en el mundo. Él es el personaje central, ¿no es cierto? Para Él apuntan todas las cosas y Él es quien nos está contando la historia y es por causa de Él que yo soy llamado a entender, ¿no es cierto? Ahora, algunas consideraciones finales. Muchas veces hay un método hermenéutico llamado alegoría que tiene que ver con dar al texto un sentido que va más allá de su texto. Fue un método muy utilizado por los padres de la iglesia. Varios padres de la iglesia utilizaron ese método alegórico. Nosotros podemos encontrar en la patrística textos que son interpretados desde esa manera. ¿Qué es lo que ellos apuntan? Ellos, en el método alegórico, para resumir bastante brevemente, ellos leían el texto y buscaban un significado que no era el significado más objetivo y obvio del texto. Entonces, por ejemplo, Josué junto al pueblo gritaron y las murallas se derrumbaron. Eso significa, la muralla significa, voy a poner de una forma contemporánea, como se pone en muchos lugares, que la muralla significa los problemas de tu vida, y el gritar significa que tenemos que orar mucho, y si oramos mucho, los problemas van a ser destruidos. Ese texto, de una forma objetiva, no dice eso. O sea, cuando Josué escribió, posiblemente fue Josué que escribió ese texto, no creo que él quisiera que nosotros entendiéramos de esa manera. Por muchas razones. Porque no era lo que quería que la gente entendiera en ese contexto, ¿no es cierto? Entonces, alegorización tiene que ver con eso y por lo tanto no se encaja dentro de los parámetros de la interpretación de la ortodoxia cristiana en nuestros días. Es importante tener cuidado con eso. Cada texto tiene un sentido único, tiene un significado más profundo. Un significado oculto. No, el significado del texto es un significado único y un único significado. No tiene múltiples significados. También, obviamente, está el tema de la descontextualización, donde la persona saca el texto de su contexto inmediato y utiliza el texto como excusa para decir un montón de cosas. Un texto que es bastante común escuchar a la gente haciendo eso es uno que incluso hablamos ayer en la radio, ayer en la radio, en un programa que tenemos aquí del IBEDUCA, en la radio
en la radio, el programa radial que hicimos ayer a la noche, hablamos del texto ahí de Apocalipsis 3:23, donde estoy a la puerta y llamo, ¿no? Donde la gente utiliza eso como un mensaje evangelístico, cuando el contexto obviamente no dice eso. El contexto está retando a una iglesia que se ha apartado del evangelio, por ejemplo, pero nosotros sacamos ese contexto y utilizamos, metemos ahí en los cultos evangelísticos para que los perdidos, ¿no es cierto?, abran la puerta de su corazón. No, no está hablando de la puerta de su corazón, está hablando de la puerta de la iglesia, porque efectivamente la iglesia se ha cerrado en sí misma. Otro texto común, uno al otro ayudó y a su compañero dijo, esfuérzate. ¿Qué significa esto? Uno va y utiliza eso como campaña evangelística, como campaña de, ¿no es cierto?, de reconstrucción de la iglesia. Estamos aquí haciendo los reparos en el templo, ¿sí? Uno al otro ayudó a su compañero y dijo, esfuérzate. El texto es sacado ahí de uno de los profetas del Antiguo Testamento, pero el contexto es que uno al otro ayudó. ¿Quién era ese uno al otro? Eran los fabricantes de ídolos, de imágenes, que estaban siendo desafiados por Yahvé, y que el poder de Yahvé estaba destruyendo la influencia de la idolatría en el pueblo, y el pueblo luchando contra eso, uno al otro ayudó, ¿no es cierto? Un artífice de ídolos ayudó a su compañero, esfuérzate, sigamos produciendo ídolos. Mira qué absurdo, ¿no? Sacamos esa frase y utilizamos de una forma positiva cuando es bastante negativa. Eso es interesante. Lo otro es la selectividad. Cuando nosotros separamos o seleccionamos frases o palabras específicas sin considerar su contexto original, es similar a la descontextualización, ¿no es cierto? Cuando sacamos, utilizamos fuera del contexto, pero también queremos leer de una forma intencionalmente sesgada. Seleccionamos una parte y la otra y dejamos partes del texto fuera. Y eso es un gran peligro, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice que debemos buscar el reino de Dios y nosotros decimos, y todas las cosas nos serán añadidas. Pero la Biblia no dice todas las cosas, ¿no? Dice todas estas cosas. Se refiere ahí a las cosas que él había dicho, la comida, la ropa, ¿no es cierto?, las preocupaciones de la vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, es fácil fallar ahí. Uno saca una palabra, todas estas cosas ahí en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, que todas las cosas, de ahí todas las cosas uno puede meter cualquier cosa, ¿no es cierto? El auto, la casa, ¿no es cierto?, el empleo, la polola, qué sé yo. Y no es eso, ¿no? Él no está hablando de eso, el texto no está hablando de eso. Sacar esa palabra es un proceso de selectividad. Similar puede ser también con lo que funciona la falsa combinación, que combina elementos dentro de un texto, un pasaje, y saca conclusiones que no están en el texto. Es interesante cuando uno va y ve que, si José tuvo un sueño, pero al final Dios lo prosperó, yo debo buscar tener sueños también para que Dios me prospere. O hacer conexiones así que no están, conclusiones que no están en el texto, yo estoy inventando, pero yo combino, ¿no es cierto?, porque son silogismos que voy armando. Si eso es así y eso es así, entonces, ¿no es cierto?, si ellos dieron 7 vueltas y los muros cayeron, entonces con 7 vueltas voy a lograr el resultado. Así que si yo hago 7 veces una cosa, voy a conquistar, a conseguir o a vencer. Son silogismos que las personas hacen y que no son verdaderos. La Biblia no está diciendo eso. No está diciendo que den 7 vueltas alrededor de sus problemas, ni está diciendo que tengo que poner mi vara ahí en el mar para que se abra y cosas así. O sea, eso pasó con ellos, pero no significa que puedo combinar eso y sacar conclusiones apresuradamente. También está un otro desafío hermenéutico que es un gran problema, un error también, es la redefinición. Entonces, se flexibiliza el sentido
para agradar al público. Entonces, de acuerdo al público que yo tengo, puede ser en la iglesia, puede ser un público no cristiano, entonces yo puedo flexibilizar el sentido, de decir, bueno, es que no es bien así. Yo escuché una vez, está en internet incluso, un predicador brasileño que decía que Jesús era rico. Y decía, utilizaba un texto donde decía, y Jesús se fue al mar, a la región del mar, y probablemente al mar de Galilea, ¿no? Y se fue a una casa en la región del mar. Entonces, en ese contexto en Brasil, uno asume, bueno, el que tiene casa cerca del mar es porque tiene plata. Tiene que tener mucha casa para tener una casa en la ciudad y otra en la playa. Bueno, lo que obviamente ese predicador olvidaba es que ese mar a lo que se refiere el texto es el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, y era una de las regiones más pobres de toda la región. Bueno, él asume que Jesús era rico, porque él va flexibilizando el concepto de casa, el concepto de mar. O sea, el mar no es el mar que está hablando en la Biblia, el mar de Galilea, donde la gente trabajaba pescando. No, era el mar como él entiende el mar. Aquí es como tener una, ¿no es cierto? Entonces, en un texto donde Jesús va al mar de Galilea y se queda en una casa y él asume algo similar a que Jesús tenía una casa en Reñaca y pasaba sus veranos porque él tenía mucha plata. Y Jesús era, y él decía, mira, no es chiste, es verdad, ustedes pueden buscar en internet. Y él decía que Jesús era un carpintero, y la razón de su riqueza es porque después de haber asumido la carpintería de su padre, Jesús utilizaba su poder sobrenatural para construir muebles. Entonces, la persona iba y le pedía, qué sé yo, que le construyera una puerta, una mesa, y Jesús, en vez de pasar días o semanas, como hacía su padre, él en una fracción de segundos construía una mesa o creaba una mesa, ¿no es cierto? Y eso generó fama, dinero y prosperidad. Y Jesús, por lo tanto, era muy próspero. Y eso parece chiste, pero eso es lo que una persona predicó efectivamente. Entonces, eso es una exageración que puede ser común en algunos lugares. Y también es un gran problema en nuestros días, que es la autoridad extracanónica. ¿Qué significa eso? Creemos nosotros que las escrituras tienen una autoridad canónica, es decir, el canon es la regla que establece la base, la guía que nos permite entender que estos textos son autoritativos por sí mismos. Y estos textos son la única palabra de Dios. Y que fuera de estos textos, de estos 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo, no hay palabra de Dios. Y todo lo que diga el ser humano de la parte de Dios tiene que estar a partir de lo que dice la Biblia, según la interpretación que la Biblia misma demanda de sí misma. Cuando alguien abusa o se utiliza de una interpretación extracanónica, es cuando utiliza algún elemento o persona como clave para interpretar el texto. Es decir, ese texto dice eso porque me lo dijo mi pastor, o ese texto dice eso porque lo dijo el Papa, como dice, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, o ese texto dice eso, o por ejemplo, el texto no puede, un ejemplo más común, el evento de la creación no puede ser así porque la ciencia lo niega. Por ejemplo, cuando yo digo eso, yo estoy utilizando una autoridad extracanónica para validar el texto. Estoy utilizando una autoridad fuera de la Biblia para validar e interpretar el texto. Entonces yo solo puedo interpretar a la luz de lo que la Biblia mismo me permite ver, y no limitar la interpretación a una visión de una persona, una autoridad eclesiástica, cual sea, o de la ciencia, de los eventos o de mi gusto personal.
Eso no quiere decir que no puedas consultar, obviamente, otros autores y que uno no pueda llegar y proponer una interpretación de un texto pensando haberlo hecho de la forma obviamente idónea. Y no significa que te vas a rebelar contra tu pastor y decir, no, sí, sí, no, no es así, no, cálmate. La idea es, tanto el expositor, el predicador, el pastor, el hermano, ¿no es cierto?, que está explicando el texto, él tiene que hacer ver que el texto debe ser creído y entendido y luego creído, no es porque lo dice él, sino es porque dice la Biblia. Ese es el punto. La autoridad reside en la Biblia y no en la persona, porque la persona puede equivocarse. Entonces, cuando nosotros hablamos de interpretación bíblica, estamos hablando de que estamos buscando entender qué es lo que la Biblia dice y utilizar métodos hermenéuticos de interpretación que son coherentes con la naturaleza de la escritura y no imponer a la escritura mi punto de vista, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo sé que ese asunto es un asunto que da para mucha discusión. Puedo enviar el PowerPoint por correo. Tengo que compartir aquí. No sé eh, cómo el Cristian va a disponer por ustedes, para todos los que se inscribieron, ¿no es cierto? Pero es importante poder revisar después eso a la luz, obviamente, de otros libros que pueden ayudar, libros de hermenéutica, de introducción a la Biblia, ayudan mucho a complementar eso, ¿no? También, obviamente, que reitero que todos los comentarios, todas las preguntas son importantes, son válidas, así que algunos pueden que tengan un poco más de duda que otros, pero eh, no se compliquen con sus dudas. Hagan saber sus dudas para que podamos nosotros responderlas, ¿no es cierto?, adecuadamente y así ayudar a ustedes en su crecimiento, en su desarrollo, ¿no? Les animo también a que perseveren ahí en sus cursos, los que están ahí estudiando, avancen con eso para que avanzando puedan efectivamente crecer y bendecir sus comunidades, sus iglesias, sus familias, ¿no es cierto? Así que agradezco la paciencia, la atención de todos ustedes y vamos a tratar de compartir ese PowerPoint para, para que todos ustedes puedan tenerlo. ¿Les parece? Así que un gran abrazo. El diplomado, ese parece que, bueno, a cada 4 meses se inicia una turma nueva, ¿no? Una generación nueva. Así que yo creo que a cada 4 meses uno se puede inscribir. La próxima inicia en agosto. Entonces, y ahí va tomando los ramos correspondientes en secuencia, ¿no? Yo creo que es así. Si no es así, ahí el Cristian después va a corregirme. Pero yo asumo que es así. Gracias por su disposición, por su atención. Que el Señor les bendiga, tengan ahí una excelente noche, un buen descanso y envíe un gran abrazo de mi parte a sus pastores, a sus líderes, a sus iglesias, a sus hermanos ahí. Animen a todos para que sigan aprendiendo, ¿cierto? Y estudiando la palabra del Señor. Un gran abrazo.